Hoy tenemos sobre la mesa un documento que aborda un tema fascinante y la verdad muy complejo. Se titula Las 95 tesis psicocristianas. Un título bastante ambicioso, por cierto. Sí, totalmente. Y la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es explorar cómo este texto intenta construir un puente. Un puente entre dos mundos que históricamente han parecido estar en un conflicto, silencioso o incluso abierto. O muy abierto, ¿sí? Exacto. El mundo de la salud mental y el mundo de la fe cristiana. Y mira, el prólogo de este texto arranca con una premisa que atrapa la atención de inmediato. Cito textualmente: no toda herida es pecado, ni toda culpa es conciencia. No todo silencio es espiritual, ni todo sufrimiento es voluntad de Dios. Uf, es una declaración con muchísimo peso. Sí, es fuertísima. En una época donde la mente de tantas personas lucha constantemente por encontrar un equilibrio frente a la ansiedad moderna y al mismo tiempo el alma clama por un sentido de propósito, este documento busca reconciliar esa fe que sana con la mente que necesita comprensión clínica. Y resulta muy revelador descubrir cómo las fuentes toman conceptos sumamente densos tanto de teología como de psicología clínica, y los explican de una forma, pues, muy aterrizada. Claro. Y es precisamente ese intento de integración lo que hace que el análisis de estas fuentes valga la pena. De hecho, para quienes nos acompañan visualmente, he ajustado nuestro fondo para reflejar un poco esta dualidad. Ajá, me encanta. Haz de cuenta que de un lado tenemos las clásicas estanterías de madera oscura, tipo lo que uno encontraría en una biblioteca de teología histórica. Clásico, sí. Y del otro lado, elementos luminosos, minimalistas y tranquilos que son súper propios de un estudio de psicología moderna. Esa es, digamos, la atmósfera de lo que vamos a explorar hoy. Me parece perfecto para ambientarnos. Y el autor hace un planteamiento muy particular aquí. Utiliza la psicología como una herramienta de lo que él denomina gracia común. O sea, el texto no idolatra a la ciencia de la mente como la respuesta absoluta y mágica a todos los males, pero tampoco la desprecia desde una postura de superioridad religiosa. Establece más bien que la fe y la ciencia no tienen por qué operar como enemigas. Sino que pueden iluminarse mutuamente, ¿no? Exactamente, para el bienestar integral del individuo. Y creo que ese enfoque se siente como un respiro para cualquiera que busque respuestas profundas sin sentir la presión de, apagar su cerebro o reprimir sus emociones. Ok, vamos a desempacar esto. Venga, Algo que todos experimentamos: la tentación y la llamada higiene espiritual. Específicamente, la tesis 1 analiza el mecanismo de la tentación, argumentando que no debe verse nada más como un fallo moral. no para nada. El autor lo plantea como un proceso neurológico y mental muy bien documentado. Me emociona un poco esta parte porque, desde el punto de vista psicológico y basándonos en el documento, la tentación activa directamente el sistema de recompensa del cerebro humano. O sea, la dopamina. Exacto, inunda el sistema con dopamina. El cerebro, por su propia naturaleza, busca un alivio emocional rápido ante el estrés. Busca esa recompensa inmediata que adormece la incomodidad del momento. Claro, la salida fácil. Así es. Y el texto explica que vencer un hábito destructivo o una tentación no se trata de eliminar el deseo por arte de magia, porque eso es imposible. Ajá. Se trata de aprender a aplazar la respuesta. Es fortalecer el músculo del autocontrol mediante algo que en clínica llamamos reestructuración cognitiva. A ver, pausa ahí un segundo. Porque para quienes no somos psicólogos y de repente nos topamos con ese término, ¿qué significa exactamente reestructuración cognitiva en el día a día? O sea, ¿cómo se ve eso en la práctica según el autor? Es una excelente pregunta. Mira, en términos muy sencillos, la reestructuración cognitiva es el proceso de identificar y cuestionar esos pensamientos automáticos que nos empujan a tomar una mala decisión. Ok, Y luego cambiarlos por pensamientos más racionales y útiles. Por ejemplo, en lugar de que una persona se diga a sí misma, en un momento de crisis, necesito hacer esto ahora mismo para dejar de sentir ansiedad. ¿qué es el impulso automático? Exacto. La reestructuración le enseña a la mente a decir, sí, siento el impulso y reconozco que quiero esto, pero también sé que puedo tolerar la incomodidad de esperar. Uf, qué fuerte. Es cambiar el diálogo interno
para no ser esclavo del impulso del momento. Entendido. Es básicamente entrenar a la mente para dialogar consigo misma en lugar de reaccionar en piloto automático. Así tal cual. Y lo que me parece muy interesante es cómo el documento contrasta esta herramienta clínica con la visión espiritual, porque la psicología te ofrece el método, el autocontrol, pero la espiritualidad, según el texto, aporta el propósito. Exacto. ¿El para qué? Sí, espiritualmente hablando, el autor señala que la tentación busca crear una especie de amnesia, busca que la persona olvide su identidad y sus valores fundamentales. Y el antídoto que propone no es solo reprimir los instintos apretando los dientes, sino fomentar la comunión. La conexión. Ajá. Y esto nos lleva directo a la tesis 9 que introduce el concepto de higiene espiritual. Todos entendemos la necesidad de lavarnos las manos o, no sé, cepillarnos los dientes todos los días. Claro, lo básico. Pero el texto lleva esto al plano interno. Argumenta que evitar acciones destructivas evidentes, o sea, los pecados visibles, es solo una línea de defensa súper básica. La higiene real es el mantenimiento de todos los días. Y lo fascinante aquí es cómo las fuentes desglosan lo que llaman toxinas internas. Eso está buenísimo. Sí, el autor menciona elementos como la ira silenciosa, la tristeza crónica que nunca se expresa, o esa culpa vaga que se va acumulando cuando las emociones simplemente no se procesan adecuadamente. Que mucha gente vive con eso a diario. Muchísima. Hay personas que jamás le harían un daño físico a nadie, que cumplen perfecto con las reglas sociales y morales, pero que por dentro se están desgastando terriblemente Sí, porque carecen de un filtro para manejar el exceso de estímulos negativos, y el documento hace un hincapié muy fuerte en que, tarde o temprano, el cuerpo somatiza. pasa la factura. Exactamente. Transforma en ansiedad o en irritabilidad todo aquello que la mente y el espíritu se callan. Me surge una duda con esto. Si alguien ya no está actuando de forma dañina hacia los demás, o sea, si se porta bien, ¿por qué el autor insiste tanto en que guardar esa ira silenciosa es tan tóxico? ¿Qué propone el texto para limpiar esas toxinas? Bueno, el documento propone la confesión espiritual, pero le da un giro muy interesante, muy psicológico. A ver, No la describe nada más como un rito religioso que haces para evitar un castigo divino. Resalta su función psicológica profunda, el acto de vocalizar y hablar las cosas con total honestidad, ya sea en un entorno espiritual o con alguien de extrema confianza, reduce drásticamente la carga cognitiva. te quita un peso de encima, literal. Literalmente, si no hay esta limpieza emocional, el texto argumenta que se crea una disonancia cognitiva muy grave. O sea, una desconexión total entre lo que alguien piensa, lo que siente por dentro y lo que le demuestra al mundo. Al final, la confesión actúa como un mecanismo para desarmar el autoengaño y restaurar la paz mental. No como un tribunal de condena. Exacto, no es para castigar, es para sanar. Y esa idea de restaurar la paz mental, hablando de nuestro dolor, me hace pensar en lo que el autor menciona un poco más adelante sobre el sufrimiento en sí, porque la pregunta lógica sería, si alguien ya practica esta higiene y tiene su interior ordenadito, ¿por qué seguimos enfrentando etapas de dolor o de duda profunda? Claro, el famoso problema del sufrimiento. Así es. Y las fuentes abordan esto con una analogía que de verdad vale la pena explorar a fondo. En las tesis 4 y 5, el texto describe las crisis casi como un gimnasio para el alma. Usa literal la metáfora del levantamiento de pesas. Es una gran analogía. Sí, explica que, al igual que el músculo físico necesita someterse a un estrés controlado para generar microdesgarros y luego crecer más fuerte durante el descanso, la psique humana y el espíritu necesitan las pruebas. Las necesita para crecer. Ajá, el autor las llama microfracturas emocionales y dice que son indispensables para desarrollar resiliencia adaptativa. Y para clarificar ese concepto de resiliencia adaptativa que menciona tanto la neurociencia hoy en día, imaginemos que no se trata solo de aguantar los golpes de la vida como si uno fuera una pared de piedra. Porque la piedra se rompe. Exacto. Una pared de piedra aguanta y aguanta hasta que se fractura de tajo y se cae. La resiliencia adaptativa es más bien como un árbol que aprende a doblarse con el viento. Me gusta eso. Un árbol cuyas raíces se ajustan al terreno irregular.
El texto sostiene que sin ese peso emocional, sin ese estrés controlado, la fortaleza interior simplemente se atrofia, como un músculo que no se usa. Las crisis obligan a la mente a reevaluar, a reorganizar y a consolidar los valores más profundos de un individuo. Y ese proceso de reorganización mental es el puente perfecto hacia lo que discuten las tesis 24 y 27, que es la diferencia crítica entre tener dudas sanas y dudas destructivas. Un tema súper tabú en muchos círculos. Totalmente tabú, porque según el documento, en muchos entornos de fe tradicionales, el simple hecho de dudar ya se penaliza. Se ve como si fuera una traición a las creencias, una falta de fe. Sí, se criminaliza la duda. Pero el autor aclara que experimentar dudas es un conflicto de conciencia completamente natural y, de hecho, necesario para madurar. Así es. Y el análisis del autor hace una distinción muy aguda basada en los resultados psicológicos de esa duda. Según las fuentes, una duda destructiva es aquella que aísla al individuo. Lo encierra en sí mismo, Exacto, generando una rumiación constante. Es esa ansiedad típica de las 3 de la mañana que te acusa y que te exige una certeza absoluta e inmediata. lo cual es humanamente imposible. Imposible. El texto argumenta que este tipo de duda busca en el fondo el alivio rápido del miedo, pero termina paralizando por completo a la persona. En contraste, la duda sana, según lo describe el autor, hace preguntas genuinas, pero tiene la paciencia para tolerar el misterio mientras investiga. Esa es la clave, la paciencia. ¿Sí? Produce humildad en lugar de cinismo. Permite que alguien siga funcionando en su vida diaria, investigando, leyendo, entendiendo que no tener todas las respuestas de inmediato, pues está bien. No pasa nada. Y para ilustrar cómo lidiar con estos tiempos de incertidumbre o de frío emocional, las fuentes regalan una imagen bellísima en la tesis 7, que es la lección del almendro. Es una joya esa parte. Psicológicamente, el autor usa este árbol como un símbolo de esperanza activa. Resulta que el almendro es el primero que florece en el Medio Oriente, a veces cuando todavía hace frío y el invierno ni siquiera ha terminado. Y el peso lingüístico que aporta el texto en esta sección es fascinante. El autor explica que en el idioma hebreo antiguo, la palabra para almendro es shaked, Shaked, ajá. y esta palabra comparte raíz con choked, que significa estar vigilante o mantenerse despierto. El documento utiliza esto como un recordatorio visual. Nos dice que los procesos de sanación psicológica y restauración espiritual comienzan en lo profundo, a nivel interno. Bajo la tierra, digamos. Exacto, mucho antes de que los resultados sean evidentes para el mundo exterior. El argumento es que florecer en medio del invierno de una crisis demuestra que el anclaje de una persona es realmente profundo y no depende de que las circunstancias de afuera sean perfectas. Florecer en invierno suena súper poético, pero me imagino que para lograr ese nivel de anclaje interno, uno tiene que saber proteger su propia energía de manera muy intencional. Definitivamente. Y eso nos conecta con un tema que a mucha gente le hace muchísimo ruido, los límites personales. El mandato clásico que menciona la tesis 8 es el de amar al prójimo. Clásico. Pero a menudo esto se interpreta casi como un llamado al martirio. Surge esta idea de que para ser verdaderamente bueno o espiritual, uno debe amar a los demás más que a sí mismo, dándolo absolutamente todo hasta quedar vacío. Y el documento señala que esa es una malinterpretación histórica tremenda, una que genera un nivel de desgaste emocional y clínico alarmante. El famoso burnout. Exacto, síndrome de desgaste profesional o burnout, pero aplicado a las relaciones personales y espirituales. El texto subraya que el patrón original de los textos sagrados es amar al prójimo como a ti mismo. Esa es la medida. Establece que el amor propio equilibrado es la medida de referencia. El autor argumenta que amar sanamente no es sinónimo de egoísmo. De hecho, usa el ejemplo histórico de Jesús. Destaca que, aunque ayudaba a multitudes y sanaba a muchos, sistemáticamente establecía límites. Se iba, ¿no? Se retiraba a las montañas para descansar y estar a solas. Poner límites, según este análisis de las fuentes, no es una falta de caridad, sino una demostración de sabiduría básica para poder seguir funcionando. Claro, es pura lógica. Si el tanque está vacío, no hay nada que ofrecerle a los demás. Nada. Y el documento aterriza esta idea de los límites de una manera muy cruda, muy real, al hablar de la dinámica familiar en la tesis 11. Aborda el peligro de lo que el autor denomina convertirse en un hijo ancla.
Un término fortísimo. Sí, para explicar esto, las fuentes utilizan un concepto de la psicología clínica llamado parentificación. ¿Podrías explicarnos cómo define el texto esta dinámica y cómo se ve en la realidad de las familias? Por supuesto. Mira, el texto define la parentificación como una inversión de roles. Ocurre cuando un hijo, a menudo desde muy temprana edad, es empujado a convertirse en el sostén emocional, el terapeuta o el mediador de los problemas de sus propios padres. Cargando cosas de adultos. Exactamente. El documento argumenta que honrar a los padres implica tratarlos con respeto y gratitud, sí, pero de ninguna manera significa absorber sus cargas emocionales no resueltas, ni mucho menos cancelar un proyecto de vida personal debido a una culpa crónica que la familia te impone. Y la metáfora del hijo ancla es muy gráfica. Un ancla tiene una sola función: detener el avance del barco para mantenerlo atascado en un solo lugar. Tal cual. Si las decisiones de vida de una persona giran exclusivamente en torno a no incomodar a sus padres o a mantenerlos regulados emocionalmente, el texto sugiere que eso ya no es honra. Es una atadura nociva. Una codependencia. Sí, Las fuentes indican que honrar verdaderamente requiere soltar las amarras con amor. Es establecer una relación de adulto a adulto y aceptar algo fundamental. Nadie es responsable de la felicidad emocional de otra persona. y si conectamos esto con el panorama general de las fuentes, nos damos cuenta de algo clave. Para lograr establecer esos límites sanos con la familia o la sociedad, primero se requiere una base súper sólida de autoestima. Sin eso, es imposible. Imposible. Por eso la tesis 40 aborda la reconstrucción del amor propio. Y el autor es muy cuidadoso aquí en aclarar que el amor propio sano no tiene nada que ver con el narcisismo ni con un orgullo destructivo. ¿Qué es lo que a veces se teme, no? Exacto, se confunde. Lo define como la capacidad de tratarse a uno mismo con la misma compasión, verdad y paciencia con la que, desde la perspectiva teológica del texto, Dios trata a la humanidad. Un argumento central aquí es que el valor inherente de un ser humano no fluctúa. No sube ni baja. Exacto. No aumenta por alcanzar el éxito profesional, ni disminuya por cometer errores gravísimos. El documento propone cambiar ese diálogo interno, pasando de un perfeccionismo que te castiga todo el tiempo, a una aceptación de que todo ser humano es una obra en proceso, que es merecedora de cuidado. Y aquí es donde se pone realmente interesante. A ver, Porque hemos estado hablando de construir límites sanos y de cuidar la mente. Pero, ¿qué sucede cuando el daño a la autoestima o el abuso psicológico proviene precisamente de los líderes o las estructuras religiosas que en teoría debían proteger a la persona? uff, el trauma religioso. Sí, y las fuentes no evaden este problema para nada. Las tesis 2 y 33 abordan de frente el trauma religioso y el dolor terrible de las decepciones dentro de una comunidad de fe. El texto introduce el concepto psicológico de la diferenciación. Según entiendo, esto es la capacidad mental de separar a la institución humana o al líder de la idea de la divinidad. ¿Es así? Exactamente así. El autor sostiene que la diferenciación es una herramienta de supervivencia vital. Argumenta que cuando alguien fusiona mentalmente la figura de un líder religioso o la estructura de una organización con la divinidad misma, pues cualquier falla humana provoca un colapso total de las creencias. Se cae todo el edificio. Todo. El documento hace un análisis clínico bastante fuerte en las tesis 53 y 54, donde perfila las características de un liderazgo narcisista, utilizando criterios muy similares a los del Manual Diagnóstico de SM5 de la psiquiatría. Es el manual oficial, vaya. Sí es el referente clínico. Y es importante subrayar para quienes nos escuchan que aquí estamos reportando estrictamente el análisis imparcial que hace el autor sobre cómo estos rasgos de personalidad operan dentro de las jerarquías de fe. Así es. Y el documento detalla conductas muy específicas para que la gente pueda identificar estos patrones destructivos y proteger su bienestar mental. Menciona, por ejemplo, una necesidad de grandiosidad encubierta, donde el líder se proyecta como el único canal válido de verdad, exigiendo lealtad ciega. Una lealtad incuestionable. Sí, también señala una profunda falta de empatía, que a menudo se disfraza de disciplina espiritual, o sea, donde el dolor o el cansancio de los demás se invalida etiquetándolo como una simple falta de compromiso. Es una manipulación muy sutil. Pero hay un rasgo que me llamó muchísimo la atención: la victimización moral.
¿Cómo describe el autor que funciona esta táctica en un líder narcisista? Mira, según las fuentes, la victimización moral es un mecanismo de defensa. Funciona así. Cuando el líder narcisista enfrenta cualquier crítica legítima o cuestionamiento sobre su comportamiento, inmediatamente invierte los papeles. Se voltea la tortila. Exacto. En lugar de asumir responsabilidad o reflexionar, se presenta ante su comunidad como el mártir incomprendido o el perseguido. El texto argumenta que bajo este esquema, el líder nunca comete abusos de poder. No, simplemente es atacado por personas rebeldes. ¡Qué peligroso! Mucho. El autor concluye que este tipo de liderazgo silencia la conciencia de toda la comunidad y utiliza el miedo a la exclusión como su principal herramienta de control, algo que está muy lejos de los principios del cuidado genuino. Es un análisis sumamente fuerte, pero indispensable de conocer. Y para equilibrar la balanza, el texto usa la tesis 34 para contrastar este perfil narcisista con el modelo de liderazgo que mostró Jesús históricamente. El antítesis, digamos. Sí, el autor argumenta que Jesús fue paradójicamente el individuo más leal a Dios, pero simultáneamente el crítico más feroz de las estructuras religiosas abusivas de su propia época. ¿No se guardaba nada? Nada. El documento resalta que la postura de Jesús consistía en confrontar a los líderes rígidos, recordándoles que la autoridad existe para servir, para sanar y, metafóricamente, para lavar los pies de los demás, no para asfixiar la salud mental de la gente imponiendo reglas y cargas de culpa que ni los mismos líderes estaban dispuestos a llevar. Y el planteamiento del texto es clarísimo aquí. Cuando un sistema ejerce autoridad desprovista de empatía y de misericordia, deja de representar lo divino y se convierte en una estructura de control puramente humana. Totalmente humana y política. Así es, el autor sugiere que aprender a discernir esto, el tener al poder de separar la idea de Dios de las fallas institucionales humanas, es lo que verdaderamente permite a una persona proteger su salud psicológica sin tener que abandonar su vida espiritual. Es visto por el documento como un paso definitivo hacia la madurez integral. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al hacer esta inmersión profunda y recorrer desde la neurobiología de la tentación hasta la psicología de los límites y el análisis del liderazgo narcisista, el mensaje central que arrojan las fuentes es contundente. Sí, no deja lugar a dudas. No circunstancia apagar el pensamiento crítico ni sacrificar el bienestar emocional de la persona. Al contrario, Exacto, al contrario. Como afirma la tesis 20 del texto, las convicciones genuinas son aquellas que resisten el escrutinio honesto y las preguntas difíciles. Según este documento, una espiritualidad sana no fragmenta la mente, sino que amplía el nivel de conciencia, fomenta la responsabilidad individual y sobre todo produce paz interior, en lugar de mantener a las personas paralizadas por el miedo o la culpa constante. ese es un excelente resumen de la propuesta del autor. Esa es la verdadera integración entre la mente que analiza y el espíritu que cree, Ha sido un viaje revelador. sin duda. Y para cerrar nuestro recorrido por este texto, quiero dejar sobre la mesa una última reflexión basada en la tesis 51. Esta tesis aborda un concepto religioso muy clásico llamado la amistad con el mundo. Ajá, súper común escucharlo. ¿Sí? Y tradicionalmente esto se ha interpretado como la necesidad de aislarse de la cultura secular o de la sociedad moderna para mantenerse puros. No mezclarse, digamos. Exacto. Sin embargo, el autor le da un giro bastante provocador. Sugiere que si el sistema del mundo se define realmente por valorar la acumulación de poder, la obsesión por la imagen pública, las jerarquías estrictas y el control mediante la intimidación, entonces surge una pregunta que vale la pena meditar a fondo. A ver, ¿cuál es? Es posible que, paradójicamente, algunas de las instituciones religiosas que más se aíslan de la sociedad sean en la práctica las mayores amigas del mundo porque internamente operan utilizando exactamente las mismas tácticas corporativas y narcisistas de las que afirman huir. Uf. Es un concepto profundo que el autor deja abierto para el análisis crítico de cada quien. Vaya pregunta, para llevarse a casa y seguir escarbando en el tema. Cuestionar las estructuras desde esa perspectiva sin duda requiere muchísima valentía. Y bueno, ha sido un recorrido sumamente enriquecedor cruzando este puente que propone el autor entre las ciencias de la mente y la fe cristiana. Absolutamente. Ha sido un gran análisis.
Apreciamos enormemente que hayan decidido invertir su tiempo en explorar estas ideas y perspectivas tan transformadoras con nosotros. Nos escuchamos en la próxima inmersión profunda.